Fíjense cómo cambia. Cuando yo tengo este plano, le empiezo, perdón, repito porque creo que se cortó el video justo. Cuando yo tengo este plano, empiezo a meter colores, bloques, empiezo a dibujar cosas más específicas, meto personitas, bloques de luces, empiezo a pintar fondo, meter materialidad, colores, le empiezo a meter al plano, le meto un fondo por detrás con color o no, empiezo a darle el, digamos, el fondo, la línea de suelo, no solo una línea finita en el piso, sino que empiezo a darle esta idea de tierra pesada, porque es así, digamos, si yo hiciera un corte gigante en la planta, yo voy a tener una cantidad de tierra enorme, entonces fíjense cómo cambia la diferencia de este plano con este. Lo mismo que con la planta. Fíjense cómo cambia poniéndole el verde, empezándole a poner colores, mobiliario, datos más específicos como cotas y demás, cómo llena el plano. Cómo es importante la representación, pero cómo van de la mano. El laburo de completar información y cómo lo represento. Porque yo puedo, como dije, tener todo representado hermoso, pero si lo tengo re vacío, no me sirve. O lo tengo mal hecho, tampoco sirve de esa manera. Fíjense cómo yo al dibujo puedo empezar a manejarle los niveles y a darle más oscuridad para que tenga una visual mucho mejor. Estos son algunos tips que vamos a ver ahora en otro video, por ahí un poco más simple, como para levantarles un poquito la entrega. Disculpen, les decía. Bueno, el tema también de la tridimensionalidad en 2D, las sombras, digamos, cómo empiezo, fíjense cómo completo el dibujo. El tema de las sombras también es importante. Ojo que en corte no van sombras, las sombras van en vista, igual que en planta. En planta no van sombras. Fíjense cómo empiezo a llenar el dibujo, cómo empiezo a intervenir, a ponerle cosas para hacerlo más realista. Y bueno, el tema de la intención es esto. El tema de la ubicación, la escala, el fondo, el valor de línea y las sombras es lo que hacen a este dibujo correcto. El degradé con luz, las transparencias, fíjense cómo empieza a meter por estas rajas. Yo tengo toda una fachada, pero empiezo a meter cómo entra la luz. Estos son algunos por ahí detallecitos que tendrían que buscar, por ejemplo, que no vamos a poder ver tanto ahora, pero es más común cómo hacerle luz interior a mi corte de arquitectura, o cómo hacerle luz, son cosas que por ahí en YouTube en 5 minutos uno lo puede aprender. Fíjense, a mano también se puede hacer. Bueno, el tema de los colores y demás, esto que veníamos hablando, sensibilidad, el color, el contraste, cómo contrasta una cosa con otra, fíjense cómo queda así, cómo queda con negro, en vez de líneas negras y fondo blanco, fondo negro y líneas blancas. Queda buenísimo. Las texturas que yo le meto de materiales, esto por ahí es más del 3D o del Photoshop. Hay un montón de formas. Fíjense que esto es una planta toda armada con texturas. Son renders donde yo le metí textura. Fíjense la diferencia entre un bloque sin textura y con textura todo verde. Y bueno, la combinación de técnicas también. Todos laburamos en CAD, pero para que vean que se puede laburar a mano, virome y lápiz, acuarelas. En Photoshop hay una forma de simular, hay un pincel donde yo puedo simular como si pintara con acuarelas. Hay un montón de formas, la combinación de técnicas es algo importante. Y bueno, esto por ahí es algo que no me quiero extender más, el tema de los croquis y el tema de las maquetas, porque no es algo que vamos a ver para la entrega, qué sé yo. Estaría buenísimo si se dan maña con el dibujo, métanle, pero la mayoría sé que prefiere por ahí laburar a mano. ¿Cómo? Bueno, esto sí lo podríamos ver. El tema de los renders. Vamos a tratar de ver, perdón, como les decía, lo mismo del tema de los renders, por ahí esto ya es más de cada uno, pero bueno, los distintos tipos de render, digamos, un render es absurdo, el absurdo es de un supermercado, un render de un supermercado, las góndolas, que ven raro acá, no hay gente, un render en un supermercado sin gente, la verdad que no tiene sentido. El opuesto, ¿por qué? ¿Qué ven en este render? Fíjense que lo que menos se ve es el edificio, está lleno de árboles, de gente, no se llega a apreciar el render en sí, con todo este laburo que tiene arriba. Tener un criterio y ser equitativo en este sentido, porque si no, al final, como digo, por tratar de mejorar o por llenar el dibujo,
se termina perdiendo la esencia del render y de la entrega en sí. Y bueno, y después el render, un ejemplo de un render bueno, un ejemplo donde se ve todo el render, tiene como un pequeño efecto de luz y demás, pero bueno, digamos, es como que está todo bastante orgánico, la cantidad de gente con respecto del espacio libre, la perspectiva, cómo se va perspectivando y cómo se va achicando la gente, digamos, cómo se escala la gente, los reflejos, digamos. La verdad que en este sentido este render está muy bien representado, muy bien marcado. Y bueno, y los distintos momentos también, digamos. Cómo se ve el render de día, obviamente hay que entender que todo esto es un laburo de la puta madre. Y cómo se ve el render de noche, que obviamente esto hay que poner luces, es un re laburo. Pero fíjense la diferencia. Este está bueno, la verdad que está muy bueno, pero este está increíble. La forma en que yo muestro el proyecto, mostrarlo de día y de noche es algo espectacular. Y bueno, y otras posibilidades, porque no todo tiene que ser realista, digamos. Yo puedo poner siluetas de personas en blanco, este, como les decía, el hiperrealismo no es la única opción. Yo puedo meter siluetas, sombras de gente, laburarlo como una especie de, ojo, no es un modelado, esto está renderizado específicamente para que el render se vea de esta forma. Fíjense que no tiene textura, no es una textura que simule algo real, es para que denote, digamos, tiene la intención de decir es un render, no es algo real. Pero fíjense de la forma que está hecho, está muy bien representado, digamos, la forma de encarar, así como yo puedo hacer un dibujo a lápiz y pasarle distintos colores de virome por encima, o acuarela y no sé, o lápiz o acuarela y arriba pasarle estilógrafo, bueno, esto es más o menos lo mismo, hay muchas alternativas, qué sé yo. Este, acá tenemos un par de alternativas más, como una especie como de con texturitas y el resto en blanco, venga como un miti de texturas y de real y a la vez de que se nota que es un 3D. Bueno, acá tenemos ya es un poco más real, pero fíjense que, real digo, pero fíjense que tiene texturas, que se entienda que hay distintas alternativas, no quedarnos en la típica idea en la cabeza de, por más que esto no es lo indicado, porque está bueno que sea realista, hay distintas formas de encararlo. Fíjense, esto es un efecto en SketchUp donde yo lo hago como si fuera medio con líneas, medio como con trazos, bueno, que se entienda eso más que nada. Y bueno, también lo más importante que hay que comprender de los renders es el punto de vista. ¿De dónde miro? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Una aérea? ¿Una vista peatonal? Tengo que ser inteligente al trabajar esas cosas. Fíjense, una foto de una maqueta, por ejemplo, una forma de encarar esto es Photoshop o, digamos, fotomontajes, o mismo, puntualmente ahora no lo estamos usando, por eso lamentablemente hay muchas cosas que no se aplican a la teórica que estoy dando, porque no lo podemos materializar esto por online, pero si no tendríamos que estar haciendo una maqueta. Muchas veces lo que se hace es esto, tomar la maqueta, meterle a Photoshop, o digamos, meterle texturas, o sobre la misma foto de la maqueta, poder armar el modelado, o un modelado simple, digamos, o empezar a meter la información también, no solo con AutoCAD, con 3D, con Photoshop, con un montón de variantes, que bueno, eso dependerá también de la herramienta de cada uno. Bueno, acá podemos ver un poco de combinado de técnicas, fíjense cómo está buenísimo un render, pero un buen croquis, tampoco hay con qué darle, digamos, son dos cosas distintas. Y bueno, para tener en cuenta es lo que hablaba esto del fotomontaje, fíjense que una opción también que está buena es, ya que tenemos el mapa Buenos Aires o el Street View o todas las herramientas que tenemos hoy en día, el Google Earth creo que es también, si buscan en internet hay forma de en Google Earth meter un modelado digamos, en la implantación de Google Earth, poniéndole las coordenadas, eh, digamos, del satélite, digamos, latitud, qué sé yo, y te arma como algo así, pero la mejor forma siempre es intervenir con los programas. Obviamente no cualquiera lo puede hacer, pero fíjense que estos dos volúmenes grandes están implantados de manera digital, no están ahí, es la ubicación donde estarían, pero fíjense, metiéndole laburo, qué bueno que queda esto. Este, bueno, acá también podemos ver, digamos, fotomontaje, ven cómo está, es una mezcla de una foto real y del CAD acá también. Este, y bueno, hay muchas variedades. Bueno, acá podemos ver también cómo se ve un poco más real. A veces con fotos, insisto, hay un montón de cosas con las que estamos condicionados con esto de la pandemia.
Pero para el próximo cuatrimestre, fíjense, sacando fotos del lugar, total, los terrenos que damos son acá dentro de Capital, no es muy complicado. A futuro se pueden tomar un colectivo o tirar un estribillo o lo que sea y tener la foto, y según cómo arme la maqueta o de qué manera hago el render, yo puedo implantarlo ahí para que sea mucho más real. Y es algo que fíjense que queda buenísimo, por más que acá se está haciendo con una maqueta, con el 3D también se puede hacer teniendo el respectivo cuidado de que esto quede real. Y bueno, ahora el tema de las maquetas al que no le vamos a dar tanta bolilla por una cuestión de que obviamente no podemos hacer maquetas. Pero bueno, eh, antes de pasar a la siguiente parte, quiero hacer un flash así medio breve. Esto es una de las primeras láminas que hice. Fíjense que está dividida en dos partes. Es la parte de esta izquierda y esta parte, perdón, la parte izquierda y la parte derecha. Es toda una gran lámina. Está armado así, está diagramada como una gran lámina, pero está armada así porque obviamente cuando yo tengo que ir a imprimir, lo tengo que imprimir en dos láminas. No puedo hacer una gran lámina de 3 metros por 6 metros o lo que sea porque no me va a plotear. Fíjense eh, las cosas, digamos, es una lámina que hoy por hoy la veo y la verdad que obviamente voy a decir, la verdad que es horrible, pero ¿qué pasa? Uno va aprendiendo también. Fíjense, una técnica, disculpen que a veces me equivoco. Fíjense cómo está armada. Es una imagen, se ve un pedazo grande de cada lado y hay de cada lado como un rotulito al costado medio como transparente. Fíjense de este lado que dice ventilación, consultorio médico, bla, bla, bla. Y este lado hay uno que dice esquema de distribución, terrazas verdes. De la forma en que está armado el proyecto es una gran lámina, donde yo en los bordes tengo información del proyecto y en el medio tengo, digamos, la información más importante, los dibujos, por así decirlo. Fíjense, si prestan atención, el fondo de la lámina, si prestan atención atrás, es la trama urbana, digamos. Si vienen a esta lámina, acá la otra lámina, digamos, a esta, si se ponen a ver el fondo y prestan atención, hay toda una trama urbana acá en el fondo. Fíjense que acá está transparente, acá se ve toda una trama urbana. Esto es por ahí un laburito que yo me tomé de tomar el CAD y meterle color al CAD, y por ahí meterle unos hatch o con Photoshop meterle color y meterlo de fondo. Es algo que suma mucho. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue poner de fondo y donde se implanta el terreno y puse la planta, digamos. Yo acá puse la planta de techo en el mismo lugar, o sea, la planta de techo es esta. Yo lo que tomé es que la planta de techo se vea implantada con todo el lote, digamos, no con el lote, sino con todos los terrenos linderos y que eso quede como planta para verse de techo y como una especie de detalle de fondo para sumar a la lámina. Fíjense, como algo más suave, medio de fondo, medio en grises, digamos, que no llame mucho la atención. Y bueno, y toda la información que requiere arriba. Fíjense que acá yo puse información del proyecto, detalles de las ventanas, esto no se ve tanto acá, tiene un muro verde, la estructura, bla, bla, bla. Acá también tiene como un techo verde y un montón de opciones, pero si se ponen a ver, la lámina está vacía. O sea, hay dos renders grandes de un lado, dos renders grandes del otro, hay como una vista acá abajo que está puesta sobre el rótulo, digamos, es un recurso que está muy bueno. Del otro lado hay como un corte también que está puesto medio como en el rótulo y hay dos imágenes acá medio croquizadas que no dicen nada. Y hay como una planta grande y una planta general. Fíjense que teniendo los renders acá, se podrían haber hecho muchos más renders. No solo un render gigante donde se ve agua, no solo un render gigante donde la mitad del render es la calle, donde la mitad del render por ahí es el pasto, que por ahí qué sé yo. Fíjense que no se termina de entender. Cuando yo ya tengo o tenía todo un modelado donde yo podría haber hecho micro render de los espacios, si se quiere decir, si ustedes meten zoom, en este tanto no, pero si vienen a este, microespacios acá en el render, a ver si carga esto, donde yo podría haber hecho varios renders. Fíjense todo este espacio, el laburo que tiene, y no hay un solo render de la plaza. Digamos, esto con mucho mejor criterio podría haber sido una entrega mucho más completa. Igual que esto, fíjense la cantidad de piso que hay acá. Fíjense,
es un casi 2/4 de la lámina es cielo, otros 2/4 de la lámina es cemento y 2 y 2 son 4. En realidad, supongamos que un pequeño porcentaje, lo que sea, no importa, es el proyecto y no se ve nada. Y menos si yo me alejo y tengo todo este espacio alrededor al pedo. Y ni siquiera pongo un título que diga renders o algo así, creo que en la otra lámina lo dice. No, fíjense que ni siquiera dice renders. De estas cosas uno va aprendiendo, obviamente, porque yo estuve en su lugar y obviamente uno no sabe y va aprendiendo.